Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 46, parte sexta. La filosofía del romanticismo, capítulo 5, Hegel, 577, la historia de la filosofía. En la filosofía culmina, pues, y se concluye el devenir racional de la realidad. Es la unidad del arte y de la religión, y es el concepto de ambas, esto es, el conocimiento de lo que necesariamente son. En la filosofía, la idea se piensa a sí misma como idea y alcanza, por tanto, la autoconciencia absoluta, la autoconciencia que es razón y pensamiento, y como tal, absoluta infinitud. Como se ha visto, la diferencia entre religión y filosofía consiste solamente en el modo de representar lo absoluto, modo que para la filosofía es especulativo y dialéctico, y para la religión es representativo e intelectual. Por esta diferencia, la filosofía puede comprender y justificar la religión, pero la religión no puede comprender y justificar la filosofía. La filosofía, dice Hegel, puede ciertamente reconocer sus propias formas en las categorías del modo religioso de representar, y conocer así su contenido y hacerle justicia. Pero lo contrario no tiene lugar, ya que el modo religioso de representar no se aplica así la crítica del pensamiento y no se comprende a sí mismo, sino que en su inmediatez excluye los otros modos. Junto con la filosofía, la idea ha vuelto a la forma lógica del pensamiento, concluyendo el ciclo de su devenir, pero ha vuelto enriquecida con todo su devenir concreto y, por consiguiente, en toda su infinitud y necesidad. La filosofía desenvuelta totalmente reposa en sí misma. Es una sola idea en el todo y en cada uno de sus miembros, algo análogo al individuo viviente, en el cual, por todos los miembros, se agita una única vida y late un pulso único. La idea es a un tiempo el punto central y la periferia. Es la fuente luminosa que se difunde sin salir nunca de sí, pero queda presente e inmanente de sí misma. Por tanto, es el sistema de la necesidad, de su propia necesidad, que es a la vez su libertad. De esta forma, la idea es objeto, además de serlo de la filosofía, de la historia de la filosofía. La historia de la filosofía no es más que filosofía de la filosofía. No es de ninguna manera una sucesión desordenada y accidental de opiniones que mutuamente se excluyen y destruyen. Es el desenvolvimiento necesario de la filosofía como tal. Precisamente como las formas históricas del arte y de la religión se suceden en el orden de su necesidad especulativa, del mismo modo los sistemas filosóficos se suceden en el orden de las determinaciones conceptuales de la realidad. Yo afirmo, dice Hegel, que la sucesión de los sistemas filosóficos que se manifiesta en la historia es idéntica a la sucesión que se da en la deducción lógica de las determinaciones conceptuales de la idea. Afirmo que, si los conceptos fundamentales que han aparecido en la historia de la filosofía son despojados de lo que se refiere a su formación exterior, su aplicación a lo particular y cosas por el estilo, se obtienen precisamente los diversos estadios de determinación de la idea en su concepto lógico. Por consiguiente, el desarrollo de los sistemas en la historia de la filosofía es determinado únicamente por las exigencias de la dialéctica interna de la idea. Lo finito no es verdadero, no es como debe de ser. Para que exista es preciso que se dé la determinación. Pero la idea externa destruye las deformaciones, las formaciones finitas. Una filosofía cuya forma no sea absoluta e idéntica al contenido debe perecer, porque su forma no es la verdadera. Por el mismo motivo, toda filosofía es necesaria. Ninguna desaparece verdaderamente, sino que todas se conservan positivamente como momentos de una totalidad completa. Hegel, por tanto, entiende la historicidad de la filosofía como tradición. La historia de la filosofía es el crecimiento de un patrimonio que se va acumulando incesantemente y que cada uno hace suyo. Lo que cada generación ha hecho en el campo de la ciencia y de la producción espiritual es un legado al que ha contribuido con sus ahorros todo el mundo anterior. Este legado es al mismo tiempo un recibir
y un hacer fructificar el legado. Plasma el alma de cada generación siguiente, constituye su sustancia espiritual en forma de hábitos, determina sus máximas, sus prejuicios, su riqueza. Y, al propio tiempo, el patrimonio recibido se convierte a su vez en material disponible, que es transformado por el espíritu. De esta manera, lo que se ha recibido es cambiado, y la materia elaborada, gracias precisamente a su elaboración, se enriquece y al mismo tiempo se conserva. La historicidad entendida en el sentido iluminista como negación y crítica de la tradición es sustituida por Hegel por el ideal romántico de la historicidad como una herencia, como un revivir, que es al mismo tiempo renovar y conservar el patrimonio espiritual ya adquirido. Por consiguiente, su historia de la filosofía, que comienza por la filosofía griega, Hegel se refiere a las filosofías orientales, China e India, pero opina que han de ser excluidas de la tradición filosófica propia y verdadera, y termina con las de Fichte y Schelling. Concluye verdaderamente en su misma filosofía. La filosofía, que es la última en el tiempo, es al mismo tiempo un resultado de todas las precedentes y debe contener los principios de todas. Es, por tal motivo, en el supuesto de que sea verdaderamente una filosofía, la más desarrollada, rica y concreta. La última filosofía es la de Hegel. El punto de vista actual de la filosofía es el de que la idea sea conocida en su necesidad. A este punto ha llegado el espíritu universal, y cada estadio tiene, en el verdadero sistema de la filosofía, su forma específica. Nada se pierde, todos los principios se conservan. La filosofía última es, en efecto, la totalidad de las formas. Esta idea concreta es la conclusión de los conatos del espíritu, en casi 2 milenios y medio de trabajo intensísimo, para llegar a ser objetivo de sí mismo, para conocerse.